Sí, yo hablé con Iván Hein, sí. A mí me impactó muchísimo la muerte de Iván, porque para creo, todos. sí, pero yo estaba haciendo el libro y me reuní con él y bueno, y cuando vos haces un libro, tus personajes empiezan a formar parte como de tu propia familia, y él además, lo que tenían era una serie de cuestionamientos que tienen otros chicos de la Cámpora, no es el único. Me sorprendió en realidad cuando nos vimos, que él tenía cuando vos recién mencionabas el caso de Otavis, ¿no? Otavis es un chico dualdista, un chico que en el 2002 trabajaba con Gustavo Ferri, con el yerno de Duhalde. La Cámpora, digamos, como que cobija a chicos que vienen de muy diversas pertenencias, hijos desaparecidos. Mayra Mendoza es diputada nacional, es la pareja de Otavis y viene de la UCR. Y Otavis hablaba con los periodistas. Se empiezan a cerrar y yo creo que es parte de una sobreactuación para agradar a la presidenta, en tanto la presidenta elige a los medios como blanco. Pero antes hablaban, de hecho yo hace unos años recuerdo haber hecho una nota sobre Rudy Ulloa y Otavis charlaba sobre eso sin problemas y con otros colegas. En cambio, digamos, en el caso de Iván Hein, yo lo vi a mitad de año y a mí lo que me sorprendió fue que él tenía... hablábamos de las similitudes entre la coordinadora y la Cámpora. Él expresaba, un economista, a mí me pareció muy brillante, un tipo muy formado, fue presidente de la FUBA en el 2002. Clarín le hace una nota en el 2002 como un líder emergente. Y a mí lo que me parecía, yo le decía, realmente había un montón de cosas que me parecían interesantes como proyecto de país que él planteaba. ¿Por qué se cerraban de esa manera? Entonces él me decía, yo digo, bueno, a ver, la coordinadora. El otro día me hacía una nota Alfredo Leuco y me decía, bueno, si bien el libro de la coordinadora, Los herederos de Alfonsín, fue un libro crítico, era un libro que hicimos con ellos. Bueno, Iván decía que él planteaba, yo digo, ¿por qué no plantear este modelo de país a los periodistas? ¿Por qué no abrirlos? ¿Por qué no dar un debate? Y él me decía que él quería abrir esta línea y no era el único. Digo, yo hablé con muchos de ellos en Off the Record, que por supuesto resguardo las fuentes, pero que por ejemplo el Cuervo Larroque, que es el más duro, jamás podía entender esta lógica, porque tenía una lógica más cerrada como Máximo. Viste que en general los jefes que uno pone, Máximo en realidad es el jefe, el Cuervo es su secretario general y su representante, evidentemente se parecen, ¿no? En la paranoia, en esta visión más montoneril, si querés, de sus compañeros. Dicen, bueno, es un chico además, vos recién, es cierto, viene de la militancia de los sectores populares, pero es un chico que fue al Nacional de Buenos Aires, o sea, se traga las heces, pero porque sobreactúa una pertenencia popular. Algunos amigos de la Cámpora dicen que porque tiene complejo, como viene del PC, tiene complejo de que sus compañeros peronistas lo acusen de gorila y entonces se hace el más popular de lo que en realidad es. O sea, es un chico de clase media, de padres profesionales, o sea, no es un chico que viene de la militancia. Sí viene de la militancia popular, pero su extracción no es humilde. Ahí está. Lo que te digo es que hay diversos, yo diría, sectores en la Cámpora, algunos que quisieran tender puentes. Hein entra en una crisis muy profunda, política, que termina en una depresión, y yo creo que parte de su desenlace tuvo que ver con ese acorralamiento que empieza a tener por parte de sus propios compañeros. Realmente muere perseguido por sus propios compañeros. Ahora, perdón, no es demasiado eso, decir que muere perseguido por sus compañeros. No sé, no conozco. Tenés que leer el capítulo de Iván, tenés que leerlo. Ahora, digo ahí yo... están los mails, están sus mails, donde él dice, por ejemplo, en sus comunicaciones, estoy recontra entrampado, no tengo salida, mi carrera política terminó. Estamos hablando, a ver, no sé, si lo vemos, lo ponemos en el plano de una ruptura amorosa. Hay gente que rompe con su pareja y se pega un tiro, y otra que se va a tomar una cerveza y sale con otra persona. Bueno, para él, para Iván Hein, que su vida era la política, el sentirse, por ejemplo, no le invitaron a la asunción de Cristina Kirchner. Máximo no fue a su funeral. Bueno, si vos lees, digamos, si vos tomás la foto de su final, bueno, es un final privado, de su vida personal. Ahora, si vos tomás la película de qué le fue pasando a él en los 2 últimos meses, bueno, que había incluso empezado con un terapeuta, que había roto con su novia, que estaba muy desolado. Por ejemplo, esto que lo hayan excluido,
para un chico cuyos padres viven en España, se exiliaron porque el padre había quebrado y él se queda acá a pelearla, como dice él, y cree en Kirchner, y se enamora de este proyecto y ve que este proyecto empieza a desencantarlo, bueno, toma sentido que desemboque en una crisis en su personalidad, desde luego, ¿no? Claro. Y con su historia. Decime, la confección del libro, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No te pregunto cómo fue para hacerlo, porque más o menos todos tenemos alguna experiencia, sino en el contexto que vos relatás de gente que más bien se encapsula, se encierra, que no quiere hablar, digo, ¿cómo te fuiste abriendo camino? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Tuviste alguna dificultad grave? Que dijiste, bueno, este límite no lo puedo pasar porque a lo mejor hay peligro. A ver, fue un escenario desafiante todo el año, fue un libro que me obsesionó, no sé, lo tuve en la cabeza todo el año, soñaba con la cámpora. ¿Cuándo habías empezado a trabajar? Hace un año, yo había hecho una nota a La Nación y fue una nota que se leyó un montón. Me parecía que ahí había un fenómeno espectacular, el fenómeno más novedoso desde la coordinadora. Siempre me había encantado el libro de Leuco y Díaz de Los Herederos. Y digo, acá hay una historia, me parecía, quería saber qué era lo que convocaba a la juventud, por qué la juventud se había reconciliado con la política. Bueno, y quería saber de qué se trataba. Lo que pasa es que el escenario era completamente diferente porque estos chicos empezaron a no hablar, porque además se fueron cerrando, ¿no? Bueno, yo les pedí, por supuesto, notas a todos ellos. Con algunos hablé en off the record. La cámpora tiene como una especie de estructura celular, de anillos, ¿no? Tenemos estos 6 dirigentes que mencionábamos, pero después hay otros líderes, como un segundo anillo de la cámpora, unos 20, 25 chicos. Ellos son más flexibles, entre ellos estaba Iván Hein, pero hay otros. Hay otros que tienen un nivel de cuestionamiento que te impresiona, porque quizás son los nuestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, esto está muy bueno, pero no sé, no se pueden leer libros de hace 50 años atrás. John William Cook, esta es nuestra formación, estamos en una democracia, ¿no? Te hacen ese tipo de cuestionamientos y dan ese tipo de debates que la conducción de la cámpora no los tolera, en la línea dura, digamos, ¿no? Sí. Creo que un poco quizá tienen algún aire de familia con montoneros, un aire, una línea de continuidad. Creo que también pasaba eso, ¿no? Bueno, hay, de todos modos hay alguna. En la acción concreta entre Montoneros y la cámpora hay una diferencia enorme, sobre todo por la relación con el poder y la relación con las vías para alcanzar el poder, ¿no? En la cámpora yo creo que ni se plantea ninguna forma de violencia en la política, no porque no esté en alguna lógica algunos de sus dirigentes, sino porque están formados de otra manera. Son chicos criados con contrato del Estado. No, desde ya, seguro. No, bueno, quizá es como, bueno, esta frase de Marx, ¿no? Que la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Creo que es como, a veces pareciera como que se pone la ropa de sus padres, ¿no? Algunos de ellos son bueno, hijos de desaparecidos, de militantes montoneros, el caso de Eduardo de Pedro, que tiene además, el libro y la historia de la cámpora está llena de historias increíbles. Por ejemplo, Guado de Pedro se encuentra con Franco Vitali, que es el hijo de Elvio, sin saber que sus padres habían sido amigos. Y ellos también se hacen amigos, bueno, y creen mucho de esto, y mucho de... Yo leí algunas cosas sobre el tema de qué pasa con los genocidios, con las matanzas por cuestiones políticas. Y en la mente de estos chicos quedó que sus padres murieron por lo que no pudieron hacer, por lo que no pudieron decir. Y es algo que, esto no pasó solo acá, sino si vos lees estudios en otros, qué pasó con otras matanzas políticas, lo que traen es como una... Viste que ellos tienen algo como de revolución inconclusa, ¿no? Como algo que quedó pendiente, que... En este espacio suena ridículo, ¿no? Hay un montón de cosas. ¿Cuál es la revolución inconclusa? Poner un director en aerolíneas, no, bueno, en las empresas privadas, en Techín, en Telecom. Bueno, algunos críticos de la cámpora dicen en realidad la revolución que ellos plantean, la revolución de los contratos, de la secretaria, del auto y del teléfono celular de última generación. Me parece una exageración también, ¿no? También, sí, porque pero así circula en el ambiente una definición opuesta a la Ahora, tomando una cosa que había dicho Julio, que me parece que es una de las diferencias centrales comparando juventudes y épocas, en la investigación que vos hiciste y en el diálogo que tuviste con ellos,
¿ellos son cuestionadores del poder? ¿O se sienten parte de y se disciplinan? Porque la juventud de aquella época era básicamente cuestionadora del poder, lo cuestionaban a Perón. Sí, no, claramente esto no sucede, es una movilización, te diría, de adhesión, ¿no? Porque cuando uno dice la juventud está movilizada, en realidad, yo recuerdo haberle preguntado a uno de ellos esto, ¿no? Bueno, en general los jóvenes son contestatarios. Entonces lo que te contestaban es, bueno, lo que pasa es que nosotros ya había muerto Kirchner, confiamos en Néstor y Cristina. Y en cambio los jóvenes de los 70, nuestros padres, no podían confiar en Perón porque Perón los iba a traicionar, como más bien confiaban en el tío, que quizá era de otro momento político, pero los entendía más, y por eso esta continuidad con Cámpora, ¿no? Por eso la Cámpora. Y no, viste que tampoco Cristina lo menciona mucho a Perón. No. Parece la Cámpora más un símbolo de lealtad incondicional al jefe, claro, a Néstor o a Cristina, que lo que era Cámpora, que era un dirigente conservador asimilado al peronismo. De lealtad, pero... Acá hay de todo, ¿no? Acá hay ex radicales, peronistas, liberales, asimilados al kirchnerismo. Exacto. Es un fenómeno distinto. Laura, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Felicitaciones por el libro y mucha suerte. Bárbaro, gracias por estar.